lección de esta semana tenía una ilustración imaginaria donde dice que en el Día del Padre un niño de 5 años llega emocionado con su padre para darle un regalo. El regalo venía mal envuelto y el padre al verlo mira al niño y le dice: mira hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que me puedas dar y que me pueda satisfacer. Cualquier cosa que me des, yo mismo la puedo comprar. Inclusive este regalo que me estás dando, hijo, yo lo he comprado y el material con el que fue hecho yo ya lo pagué. Así que, hijo, guarda tu regalo. No lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo. Esa ilustración imaginaria, mis hermanos, nos hablaba sobre pensar por algún momento si así es Dios con nosotros. ¿Será que es así como Dios nos responde? ¿Será que como hijos podemos agradar a Dios en algún asunto? Bueno, mis hermanos, quiero darles la bienvenida a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos transmitiendo desde la Asociación Metropolitana y queremos agradecer a cada uno de ustedes que cada semana con gusto nos puedan acompañar para que juntos sigamos creciendo en la palabra y también juntos podamos seguir creciendo espiritualmente. Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Y bueno, es un gusto para mí también presentar con ustedes a los dos pastores y buenos amigos que nos van a acompañar a lo largo de este estudio. Y quiero iniciar con el pastor Jesús Villanueva. El pastor Jesús Villanueva es del distrito de Aragón. Y bueno, pastor, qué gusto que nos esté acompañando en esta ocasión. Gracias. Sea bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Hermanos que nos ven también a través de este programa, agradecemos su fidelidad y estamos contentos aquí de compartir esta mesa de estudio, de análisis, para que usted también tenga herramientas, llegado el sábado, y usted pueda compartir con su clase también. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos ven de las diferentes partes de México y de una manera muy especial al distrito de Aragón. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan. Gracias. También queremos dar la bienvenida al pastor Jorge Pérez. Él es pastor del distrito de Campestre y también es un gusto, pastor, tenerlo con nosotros en esta ocasión. Sí, gracias, pastor. Siempre es un privilegio para un servidor participar del estudio, de la lección, de compartir, esperando, ¿verdad?, que podamos beneficiarnos de aprender, de profundizar en la palabra de Dios. Y también quiero aprovechar, pastor, para mandar algunos saludos a nuestros hermanos que muy amablemente siempre nos sintonizan, que nos escriben, que nos mandan sus saludos y también sus comentarios, ¿verdad? Los leemos con mucho gusto. Y de igual manera quiero aprovechar para mandar saludos a los diferentes distritos, especialmente al distrito de Campestre, ¿verdad? Sí. Nuestros hermanos de la iglesia de Campestre, de las diferentes iglesias también, les mandamos saludos y hermanos, les invitamos para que puedan comentar, puedan ahí participar de esta transmisión. Muy bien, muchas gracias, pastores. Bueno, entonces estamos listos para comenzar con este estudio, pero antes de hacerlo, mis hermanos, queremos dejar con ustedes una pregunta para que nos ayude a reflexionar y ustedes lo puedan compartir ahí a través de los comentarios. La pregunta es: ¿cómo podemos agradar a Dios? Y bueno, aunque nos resulte difícil saber que aunque no lo merecemos, somos pecadores, somos seres corruptibles, hay una forma en que podemos agradar a Dios, y lo decía la lección de esta semana, es solo por medio de Cristo. Entonces ayúdenos ahí a contestar qué forma usted puede agradar a Dios. Y bueno, antes de iniciar quiero también compartir los 3 puntos en los que está dividida nuestra lección. El primer punto está titulado Gracia Inmerecida. El segundo punto lo titulamos Valor Incalculable. Y el tercer punto está titulado Ayuda a mi incredulidad. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, para que podamos repasar esta lección. Oramos. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar estudiando esta lección número 3. Señor, al momento de comenzar con este estudio, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. De manera que en nuestros corazones, en nuestra vida personal y con nuestra familia, Señor, esto pueda ponerse en práctica. Que al levantarnos, Señor, de este estudio, tu Espíritu Santo siga transformando nuestro corazón, de manera que todo lo que hagamos honre y glorifique el nombre de Cristo Jesús, pero que también nos ayude a seguir preparándonos mientras tú vuelves por nosotros. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar este primer punto titulado Gracia inmerecida. Y bueno, la semana pasada vimos que aunque somos pecadores y aunque no lo merezcamos, no hay alguien a quien Dios no ame. Ese es el amor eterno de Dios, incalculable, inagotable. Y Dios valora mucho a las personas más de lo que nosotros podemos imaginar. Esta semana, pastores, recordamos el relato ahí del hijo pródigo y vimos cómo a través de este relato la compasión y el amor de Dios es incalculable. En este relato, por cierto, hace ratito atrás de cámaras, hablábamos de estos tres personajes principales, al padre representando a Dios y a los dos hijos representando a la humanidad. Pastor Chuy, ¿cómo podemos ver revelado y cómo podemos entender en nuestras vidas el amor de Dios, este amor incalculable, pastor? Sí, pastor, platicábamos, mis hermanos, hace unos momentos, que en general la temática de esta lección engloba bien el Evangelio puro en su más misma esencia. Es decir, cuando usted y yo hemos tenido ese primer contacto con Dios, con una Biblia, con Cristo Jesús, estas son las primeras lecciones, los primeros conocimientos en los que empezamos a caminar nuestra vida cristiana, en cómo siendo yo pecador, Dios hace provisión y entonces de una manera que yo no merezco, que yo no puedo explicar, Él tiene a bien amarme y hacer todo para que yo sea salvo, mi pastor. Eh, este ejemplo de Lucas capítulo 15 es quizás la parábola por excelencia. Quizás incluso en la cultura popular, inclusive dejando fuera el ámbito religioso, casi todas las personas en un contexto social identifican la aplicación de lo que se refiere con hijo pródigo, porque ha llegado a tal trascendencia que puede a nosotros arrojar luz de cómo ese padre de familia figura o es un prototipo de la idea de Dios hacia la humanidad. Y Pastor Jorge, a mí me llamó la atención cómo usted nos desarrollaba esta parte del hijo pródigo, de las actitudes que toma también su hermano y del padre de familia. Y si usted nos pudiera compartir eso que nos estaba platicando. Sí, claro que sí, amigo. Es interesante porque lo que nos muestra la parábola del hijo pródigo, bueno, es interesante que en primera instancia Jesús, ¿verdad?, cuenta esta parábola para expresar una verdad importante. Número uno, vemos al hijo pródigo, al hijo menor. Y ya de aquí podemos ir mirando lo que Jesús quiere enfatizar, ¿no? En la iglesia también tenemos hijos menores, ¿no? Y a veces no valoramos ese hijo menor, sino que le exigimos al hijo menor. Y lo que nos dice respecto al hijo menor es que un día él le pide al padre todo, ¿verdad? Toda su riqueza, su herencia de alguna manera que le correspondía, y dice que se lo gastó todo al grado en que ya no tenía nada. Vino una hambruna y en medio de esta hambruna él busca pues, cómo alimentarse y dice que fue a un lugar donde los cerdos comían, ¿verdad? Y ahí cuando él ya estaba comiendo, o más bien que tenía hambre y que quería comer incluso de estos alimentos, de los cerdos, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 15, versículo 17, lo siguiente, y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Podemos notar entonces en el hijo, estaba en una posición, ¿verdad? Pues era hijo de padre, estaba cómodo, pero él decide pedir la herencia, malgastarla, y entonces eh, cae en una condición tal que lo único que viene a su mente es, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo? En la casa de mi padre, pues un jornalero vive mejor que yo, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Número uno, que Dios, ¿verdad?, siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y queramos o no, por eso las personas cuando están enfermas, aun cuando viven lejos de Dios, ¿verdad?, dicen, ay, pero Dios ayúdame. Reconocen que es Dios, un Dios supremo que puede ayudar en una circunstancia tal. Lo mismo pasa con el pecado.
¿no? La persona puede sentirse en una condición de pecador, que se sienta lejos de Dios, pero la invitación es la misma, reconocer a Dios como el único dador de gracia, de misericordia. Amén, pastor, qué interesante el valor incalculable que Dios tiene para con nosotros. Me hace recordar lo que leíamos la semana pasada en una gema de la hermana Elena G. de White, Camino al Cristo, página 100, donde dice que Dios ama a cada persona como si no hubiera otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado, o como si ninguna otra alma por quien haber dado a su Hijo amado. O como lo dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, Pastor Jesús, el Señor se regocija cuando da redención a sus hijos, porque para Él es valor incalculable, Pastor. Sí, es correcto, pastor. Esto nos regresa un poquito a volver a meditar en el versículo de esta semana, ¿no? La lección nos decía, quizás a manera de un recurso idiomático, cómo Sofonías pareciera no encontrar una palabra suficiente como para hablar de esa magnitud, de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Es decir, utiliza diferentes palabras, acomoda el versículo, pero pareciera ser que queda corto al intentar expresar lo que somos para Dios, lo que representamos en su corazón. Debemos entender y partir de la idea, mis hermanos pastores, que Dios, aunque es un ser infinitamente superior a nosotros, no está flotando en alguna dimensión desconocida, sereno, impasible, sin que lo que hagamos o dejemos de hacer llegue a afectarle o a conmoverle, si lo queremos ver así. Es un Dios que interactúa con su humanidad. Es un Dios que se regocija con sus hijos, que se alegra, que tocamos su corazón, que logramos hacer que Él voltee a vernos. Y no es que nosotros tengamos siquiera que hacer algún mérito o decir, Señor, aquí estamos, sino que Él, desde la propia creación, sustenta y provee todo el escenario para que nosotros seamos felices, estemos cerca de Él y después del problema del pecado podamos regresar a Él. Y es justamente lo que va a traer el regocijo a Dios. Por eso el pastor Bolaños decía en un inicio, solamente podemos alegrar el corazón de Dios o agradarle a Él mediante la persona de Cristo Jesús. Efectivamente, y volviendo, ¿verdad?, a la temática, pues tenemos a dos personajes más, del cual no hemos abordado. Hablamos del Hijo, ¿verdad? Pero también aquí aparece el Padre y el Hijo mayor, Y pues me voy a enfocar en el Hijo mayor, ¿verdad? Porque es importante entenderlo claramente desde la perspectiva, Pastor Jesús, que ya presentó, ¿no? Desde este amor donde Dios está al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Pero cómo nosotros a veces en nuestra humanidad no entendemos ese gran amor, sino lo basamos en lo que nosotros creemos y queremos aplicar y creemos que es mejor. ¿Qué fue la reacción del hijo mayor? Del hijo mayor. El hijo mayor dice que al ver regresar al que se había gastado la fortuna, al que aparentemente desde su vista no se merecía la gracia del padre, ¿no? Y nosotros a veces hacemos ese tipo de cuestiones en la iglesia. Nosotros nos convertimos en jueces cuando decimos, sí, pero ¿por qué se va a bautizar este? Ya hizo lo otro, ya cumplió con los requisitos. Es decir, nosotros estamos midiendo o poniéndole un tope a lo que Dios ya hizo por nosotros, que es Cristo Jesús, ¿no? Lo que hizo es el único que podemos obtener. Entonces, el hijo mayor representa precisamente a esos hermanos que en lugar de alegrarse con Dios en que el hijo regresó, ¿verdad? O que el pecador regresó, pues estamos ahí duro y dale, no, no, este no se merece, este sí se merece, pastor, hay que pasarlo por junta, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos caemos en el mismo error que el hijo mayor. Sí, eso que menciona pastor es muy interesante porque el único que podía efectivamente hacer un reproche o rechazar al hijo pródigo era el padre, y es quien no lo hace. Y el que no tenía derecho alguno de reprochar porque no era su potestad, no era su herencia, no era su hacienda, era el otro hijo. Él era igual, en igualdad de posibilidades que el hijo menor, y es quien decide hacer este tipo de reclamos, ¿no? Ni siquiera Dios, quien en su soberanía, representado por este padre, verdaderamente puede hacer eso,
no lo hace, sino que recibe a sus hijos con amor. Gracias. Esto es gracia inmerecida, como lo estamos viendo, ¿verdad? Tal vez la reacción del hijo mayor era lógica, podríamos decir, pero como decía la lección en la pregunta final, está basada en la justicia humana, pero esta historia nos debe hacer saber los conceptos que no son humanos los que Dios tiene, más bien entender la profundidad del Evangelio y del amor a Dios para con nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, no se vayan, ya volvemos con el punto número 2, titulado Valor incalculable. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de vuelta, mis hermanos, con la sección número 2, titulada Valor incalculable. Y quiero comenzar leyendo lo que dice primero de Crónicas, capítulo 29, a partir del versículo 11. Es una oración que David hace, pero que nos muestra lo que a continuación hemos de estudiar. Dice así: tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria procede de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está la grandeza y el poder de todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, la cuales como sombra no duran. Jehová Dios nuestro, toda es la abundancia que hemos preparado para edificar la casa a tu santo nombre. Y bueno, David continúa ahí su oración agradeciendo sobre el templo, pero me llama la atención, y como decía la lección, mis hermanos, ¿cómo es posible que el Dios del universo se complaza, decía la pregunta de la lección, en meros seres humanos fugaces, manchados de protoplasmas en este minúsculo planeta? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo? Y la pregunta, Pastor Jesús y hermanos, que vamos a hacer es: ¿cómo es posible que este Dios, Rey del universo, Rey de reyes, Dios todopoderoso, amigo, esté encantado con nosotros, esté tan interesado por sus hijos? Sí, pastor, es un concepto muy bonito que el autor decide dividir para poderlo entender en dos partes, Sí. ¿no? Que estaremos tratando de analizar en este momento junto con ustedes. En primer lugar, mis hermanos, como ya mencionaba el pastor Bolaños, ¿cómo es posible que ese Dios todopoderoso eh, se complazca con nosotros imperfectos? Bueno, eso partiremos de una primera idea, ¿no? Y esta primera idea de repente pudiera parecer obvia, pero no lo es. Y tiene que ver con que Dios mismo puede ser encantado, Dios mismo puede ser o estar alegre, Dios mismo puede ser movido por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y esto lo menciono porque en el pasado muchos, inclusive tal vez alguno de ustedes se siente identificado, quienes crecimos en alguna otra cosmovisión, mayormente católica en este país, de repente se nos presenta un Dios inamovible, un Dios eterno, un Dios atemporal, en alguna especie de aura místico, con nubes, con luces, y donde Él gobierna, pareciera con su propia vista, todo lo que pasa en el universo, pero no interactúa más allá. Un Dios sereno, un Dios que no gesticulara ninguna emoción. Inclusive hemos visto quizás aquellos cuadros o esas ideas pictográficas de un Jesús que lejos de tener una sonrisa, pareciera estar siempre sereno, siempre mirando fijamente, y no va muy acorde con lo que realmente presenta la palabra de Dios. En esta primera parte entendemos que Dios puede complacerse con los seres humanos. Hay muchos versículos donde habla de que Dios se alegra, de que Dios se regocija. Es decir, lejos de ese cuadro que acabo de describir, es un Dios vivo que interviene,
que lo vimos llorar en los evangelios en la persona de Cristo Jesús, que lo vemos alegrarse con el dador alegre de acuerdo a lo que registra el Nuevo Testamento, y que también, aparte de ese amor y deleite de Dios, puede ser lo contrario. Los que en algún momento fallamos, cuando se obra con mal, cuando una persona que no alineamos nuestra vida al entendimiento de lo que Dios espera de nosotros, también entonces el Señor no es complacido, ¿verdad? El Señor también muestra en su palabra actitudes, sentimientos, reacciones que lo hacen actuar de diferentes maneras. Lo interesante aquí, pastores y hermanos, antes de pasar a esta segunda parte bastante importante en este estudio, eh, lo importante o lo interesante es que Dios ama a todos, de acuerdo a lo que estudiamos esta parte de la lección. Dios ama a todos, no limita su amor únicamente para con quien hace las cosas bien, sino que Jesús ya lo dijo, no hace nacer el sol sobre justos e injustos. Pero sí sabemos que Dios ama en un sentido especial a aquellos con los que puede complacerse. Es decir, Dios me ama aunque yo me encuentre lejos de Él, por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero una vez que ya le conozco y entonces actúo con bondad, con justicia, con rectitud, el Señor puede llegar a deleitarse en nosotros. Y me gustaría, Pastor Jorge, que usted nos pudiera hablar un poquito más de lo que justamente comentábamos, que se divide esta segunda parte, en cómo es que nosotros como seres humanos, a la vista, ¿verdad?, de un Dios santo, aunque somos pecaminosos, podemos llegar entonces a agradarle. Sí, es la lección eh, en los versículos, cuando lo leemos en primera instancia, podemos entonces mirar esas dos perspectivas, pastor, que acabas de presentar, ¿no? Cómo Dios se goza con el recto de corazón, ¿verdad? Pero también cómo el Señor se entristece, ¿verdad? Con los impíos. Porque recordemos que el plan de Dios es salvarnos, ¿verdad? Salvarnos. Él entiende perfectamente el daño que el pecado ha causado a la humanidad. Nosotros podemos mirarlo desde la perspectiva del dolor, el sufrimiento, la pérdida, la muerte, todo eso que nos causa, ¿verdad?, dolor y sufrimiento. Y en primera instancia podemos cometer el error de pensar que es un plan original de Dios cuando no tenemos la perspectiva clara, ¿verdad? Por eso la iglesia, como mencionó el pastor Jesús, desde la perspectiva católica, pues tiene el purgatorio, ¿no? Donde la gente está pagando sus penas, está sufriendo, y pareciera que esa es la imagen que tenemos de Dios, pero no es así, sino todo lo contrario. Vemos a través de Cristo Jesús la mayor manifestación de Dios, ¿verdad?, en la tierra, ¿verdad?, que se compadecía de las personas que estaban sufriendo, de las que tenían hambre, les ayudaba, les sanaba, con la finalidad precisamente de mostrar su amor en cualquier circunstancia, como un Dios que está al pendiente de las diferentes necesidades de sus hijos, ¿no? Y entonces podemos concluir diciendo que Dios se alegra con sus hijos, que Dios se entristece con sus hijos, ¿verdad? Como un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia, ¿no? Como lo dice el Salmo 146, 8, el Señor ama a los justos, ¿no? Es decir, Dios se complace, se alegra, se goza con nosotros en las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, podemos concluir diciendo que Dios es un Dios presente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sí, es así, pastor. Esta parte justamente de la lección hablaba o menciona un título ahí que dice piedras vivas. Y esto nos lleva a lo que dice Primera de Pedro 2, 4 al 6. Me gustaría leerlo para ustedes. Primera de Pedro 2, 4 al 6 dice, acercándoos a Él, hablando de Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, agrega el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo. Y termina el 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro, mis pastores, hermanos, vincula esa piedra viva, apartada, piedra de ángulo, a Cristo Jesús. Pero entonces, a manera de recordatorio, nos dice en el 5, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Es decir, lo que yo hago, lo que yo decido creer o no creer, el amor de Dios que decido aceptar o rechazar, tiene una repercusión en la percepción y en el actuar que Dios tiene para conmigo. Como decía Pastor, hay una interacción tan estrecha entre el cielo y la tierra que lo que yo hago puede agradar o desagradar a Dios y lo manifiesta de esa manera. De forma que hay una invitación directa, como Jesús es la piedra de ángulo, nosotros también seamos piedras vivas, que seamos una casa, un templo que es edificado para honra y gloria de Dios. Sí, solamente para puntualizar un poquito en ese aspecto, no puntualizar, sino más bien dar un poquito de esperanza, ¿verdad? En el contexto que tú lo mencionas, porque, pastor, a veces pudiera parecer que cuando nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios, ay, desagradamos a Dios, no merezco su amor, no merezco su Ya no misericordia. puedo ir a la iglesia. Ella no puede ir a la iglesia, ¿no? La gente, y entonces es ahí donde precisamente a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos amó, que se entregó por nosotros, recibimos esa gracia, ese perdón. Así que, como dice el libro de Hebreos, abogado tenemos, ¿verdad? Si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, que es Cristo Jesús. Es decir, es un Dios abierto, un Dios amoroso, ¿verdad? Que nos acepta y nos perdona. Amén, pastores. Entonces, podemos decir que esto es algo alentador. Amén. Cristo media por nosotros en el cielo. ¿Podemos agradar a Dios? La respuesta es sí, Sí. por medio de Cristo. Es Cristo Jesús. Es hermoso de recordar, mis hermanos, la persona de Cristo Jesús en nuestra vida, quien transforma nuestros corazones, quien cambia nuestra manera de ser y quien su obra redentora trabaja en nosotros, hace que podamos agradar al Rey de Reyes, al Rey del universo. Como lo decía David, ¿quién soy yo? Entonces, mis queridos hermanos, recordemos esto a la medida que avancemos en nuestra vida espiritual. Recordemos que el amor que el Señor tiene para con nosotros, reflejado por medio de Cristo, puede hacer que nosotros, con nuestra vida, nuestros actos, agrademos al Rey del universo. No se vayan, ya volvemos con el punto número 3. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros, mis queridos hermanos. Estamos ya en el punto final, el punto número 3, titulado Ayuda a mi incredulidad. Y bueno, vemos en la lección de esta semana, como lo dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, o el consejo de Pablo allá en 2 de Corintios 5:9, donde nos dice que nuestro objetivo principal sea agradar a Dios. Y bueno, pastores, hemos visto que hay forma de agradar a Dios. Sí lo hay por medio de Cristo. Es por medio de Cristo y la fe en Cristo que podemos agradar a Dios. Es por medio de la fe y gracias a la obra de Cristo que nosotros podemos pues encantar a Dios, como lo decía la lección. La pregunta es, pastores, si Dios nos acepta en virtud de Cristo,
si le agradamos a Dios gracias a Jesús, ¿cómo es que nosotros podemos también reflejar ese amor que el Señor tiene con nosotros, con los demás? Pastor Jorge. La lección nos presenta una historia, ¿verdad? Ujú, Una historia que tiene varios matices en el cual nosotros podemos reflexionar. Es verdad, Dios nos acepta por gracia, ¿verdad? A través de los méritos de Cristo Jesús, pero la historia da dos detalles importantes. Número uno, dice que su hijo ya estaba endemoniado desde niño estaba endemoniado, y entonces él se lo presenta a sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y entonces ahora lo trae a Jesús y le dice Jesús lo siguiente, en el versículo 21 del capítulo 9 de Marcos. Dice la palabra de Dios, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, miren qué declaración, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces el padre inmediatamente le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, hay un aspecto importante aquí que vale la pena resaltar y es el hecho de aumenta mi incredulidad. Primero dijo, creo y después aumenta mi incredulidad. Este aspecto para Dios es suficiente, apreciados hermanos. El hecho de creer en Jesús es un hecho fundamental e importante e incluso me atrevo a decir que trascendental en la vida de cada persona. ujú. Porque para Dios eso es suficiente, para Dios eso es importante porque hay una actitud, ¿verdad?, de querer agradar a Dios a través de creer. Ahora, el creer tiene muchas implicaciones. Número uno es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Es entender que entonces también al creer Dios, en este caso Jesús, espera una respuesta de cada uno de nosotros. Y esta respuesta, ¿verdad? La vemos reflejada al final de este capítulo. Ya que lo leí completo, me sorprendí porque los discípulos le preguntan a Jesús, o sea, ¿por qué nosotros no pudimos? O sea, según ellos estaban preparados para expulsar el demonio, pero no pudieron. Y entonces Jesús dijo, ¿verdad? Les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es decir, nuestro caminar con Dios comienza cuando creemos en Jesús, ponemos nuestra fe en Jesús, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, en el proceso de santificación, es decir, de depender cada día de Dios y permitir que Él obre en nuestra vida. Así es. Aquí, pastor, en esta historia que usted ha comentado, en este relato y en lo que involucra con nuestra fe, usted dijo algo muy interesante y es justamente con lo que el pastor Oscar abría este estudio, con aquella ilustración que presenta el autor de ese regalo imperfecto que un niño pequeño le lleva a su padre, ¿verdad? Y entonces esa fe pequeñita que manifiesta el padre de esta historia de Marcos 9, pudiera ser ese regalo que nosotros entregamos a Dios, inconcluso, incompleto, imperfecto, incluso viniendo de la misma fe que Él ya nos dio a nosotros, ni siquiera hay mérito en tener fe porque se nos es dada una medida de fe, dice la Escritura, pero Él lo acepta. Él acepta ese intento de acercamiento sincero a Él. Él acerca esa lucha por poder aferrarnos a algo más grande que nosotros, a reconocerlo como Dios y sustentador, y Él lo valora como lo valoró con este hombre. Él no le dice a este hombre, vuelve hasta que tengas más fe, vete, regresa hasta que tu fe sea completa, ¿no? Lo acepta y entonces obra el milagro, ¿no? Por lo tanto, nos dice aquí que hay una manera en la que nosotros podemos seguir el consejo de Pablo de agradar a Dios. Y una vez que entendemos este asunto de la fe como un regalo pequeñito que llevamos y presentamos imperfecto ante los ojos de Dios, eh, permitimos que mediante la fe Él transforme nuestra vida y nuestro corazón.
De manera que entonces todos los consejos que en las cartas de Pablo encontramos, que Jesús presenta en el Evangelio, en el Sermón del Monte, puedan ser una realidad en nuestra vida. Que nos amemos unos a otros con amor fraternal, que demos preferencia a los otros en lo que corresponde a la honra, que no seamos perezosos en el trabajo, fervientes en espíritu, sirvamos al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Y sobre todo la última parte, donde volvemos al asunto de la fe, constantes en la oración. De manera, pastores, hermanos, que este asunto de la fe, a veces sentimos o pareciera que es tan pequeña, que no logramos agarrar, aferrarnos a esa tabla salvavidas que es Cristo Jesús, el Señor lo ve y lo valora. Y entonces Él espera que así como Él nos ofrece esa fe, ese amor, así como Él se agrada de que nosotros vivamos esa vida piadosa, nosotros también debemos ahora llevarlo a la realidad de nuestros hermanos. Es decir, el Señor me ama a mí, yo debo amar también a aquel, incluso que me ofrece como yo al Señor algo imperfecto, algo incompleto. El Señor me perdona a mí, entonces yo también tengo que perdonar a aquel que me ofende. De manera que lo que nosotros hemos recibido, seamos capaces de darlo. Si Jesús nos acepta tal y como somos, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar a otra persona tal y cual es, como el hijo pródigo que regresa al Padre? Amén. Entonces volvemos a lo mismo, todo gira en torno de Jesús. Amén. Porque es a través de Jesús que nos da fe, nuestra fe aumenta, esa fe que agrada a Dios y esa fe también que se puede expandir para amar a los demás, como lo hemos mencionado. Gloria a Dios por su Hijo que nos ama tanto y gracias a Él podemos agradar. Si podemos concluir, Pastor Jesús, con algunas palabras, ¿qué se queda usted con esta lección? Sí, mi pastor, yo creo que de todo lo que hemos hablado, nosotros debemos recordar que Dios no es indiferente ante nuestras actitudes, ante lo que hacemos o dejamos de hacer. La Escritura presenta tantos ejemplos de cómo Él es movido a compasión, de cómo Él desiste incluso de algo que tenía planificado para ciertas naciones como Nínive, al ver lo que ellos habían hecho. Es decir, al yo acercarme a Dios, aún con una fe pequeñita, incompleta, imperfecta, aún siendo yo pecador, debo saber que va a provocar gozo y alegría en el corazón de mi Dios. Y para mí saber que lo que yo haga o deje de hacer puede mover el corazón de Dios, es una idea que me abruma, me llena y con eso me quedo. Gracias, Pastor Jesús, por acompañarnos en este repaso. Pastor Jorge, en conclusión, ¿con qué se queda usted de esta lección? Yo creo que es el amor incomparable de Dios, ¿no? Ese amor que ama al pecador, claro, no se goza con el pecado, sí. ¿verdad? No se goza con el pecado, pero ama al pecador. Y eso también es un llamado para cada uno de nosotros, hermanos. Todos nosotros hemos sido justificados en los méritos de Cristo Jesús, no en nuestros propios méritos. Cuando nosotros le impedimos el acercarse a alguien, ¿verdad? A Dios, porque según no está preparado, no está listo, estamos dejando a un lado los méritos de Cristo Jesús y nos estamos adjudicando esa justicia que no proviene de Dios, sino más bien nosotros deberíamos mostrar, ¿verdad? Ese amor, esa gracia que Cristo mostró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Jorge, por acompañarnos en esta Con gusto. lección. Y bueno, mis hermanos, a manera de conclusión, lo decíamos atrás de cámaras, las 2 lecciones que ya pasamos, y a lo largo de este trimestre vamos a hablar del amor de Cristo y cómo podemos aumentar nuestra fe de ese amor de Dios que tiene para con nosotros, que transforma vidas, cambia corazones. Y quiero terminar con lo que dice el deseo de todas las gentes, página 617. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en muy baja estima. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que le ha atribuido. Dios los quiere. De lo contrario, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirlos. Lo necesita y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si se tiene fe en sus promesas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que esta semana podamos reflexionar especialmente en nuestra relación con Jesús, pues es a través de Jesús que podemos agradar a Dios.